Unha banda de música tradicional é un grupo de música que continúa a liña de a música que se ven fendo desde hai décadas, desde hai siglos. E, bueno, nosotros o que femos é aprender de a xente que tuvo tocando nas festas populares del occidente de Asturias hai anos, e nosotros estamos pillando ese... somos el siguiente eslabón, da cadena musical da tradición, ¿no? Da línea da música de raíz. Sonoramente, así a diferencia que podamos ter con as anteriores, é a diferencia que ten todos os grupos na súa xeneración, ¿no? É dicir, nosotros seguimos sendo ese eslabón, pero pillamos un pouco as ferramentas e a moda de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? De alguna manera. Pues este traballo é un traballo que, empezamos, Miguel e eu de alguna manera fendo traballos de recollida, buscando, tocando sobre todo con a xente de Leo Navia, os gaiteiros de Leo Navia que siguen tocando hoy en día, ¿no? Porque eso nunca se paró, ¿no? Nosotros odiamos ese término de da recuperación da gaita, por exemplo, que nos dice recuperación da gaita, ¿no? Es decir, non hai que recuperar algo que está vivo, ¿no? Hai que continuarlo, pero non recuperarlo. Entonces nosotros aprendimos de todos esos gaiteiros bellos, aprendimos de toda esa xente con a que seguimos tocando hoy en día e fomos xuntándolo con materiales que tíamos de outra xente del noso ámbito, como pode ser Xosé Ambás e Ramses Iglesias, que ten moito traballado en Leo Navia, ou outra xente tamén del territorio de Galiza, el territorio gallego, que tamén fixeron moito traballo nesa zona e con os que temos contando directo. E, bueno, pues con todos esos materiales fomos fendo este traballín que al final acabou cristalizándose na música tradicional de Leo Navia, que é este libro disco, onde intentamos representar un pouco todas as zonas, todas as formas de toque, todos os repertorios e, sobre todo, todos os tipos de baile, ¿no? Porque lo que hacemos é música para el baile, fundamentalmente. Mira, unha cousa que sempre decimos é que a música que nosotros tocamos é del siglo XXI, del siglo XX, del XIX, del XVIII e del que sea, e del XXII tamén, porque al ser unha música de raíz, isto está conectado de alguna manera con a nosa cultura e a nosa forma de ser, ¿no? Digamos que outros estilos de música van por modas, funcionan por modas, pero lo noso é perpetuo, é perpetuo. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Si a música tradicional é a cadena, si a música de raíz é a cadena, nosotros somos el eslabón del principio del siglo XXI. Cuando acabemos nosotros vendrá, como falábamos antes, caldo y os futuros, ¿no? Y a partir de ahí, pues algo más y algo más. Y hasta el año 3000 veis seguir habiendo gaitas y veis seguir habiendo este estilo de música. Claro, el tipo de público que tenemos é un público que consume tanto esto como outros tipos de música, ¿no? É dicir, ven á festa, ven a vernos, disfrutan, bailan, nos nosos concertos a xente liga, nos nosos concertos a xente bebe, a xente baila, fai todo lo que se fai en cualquier tipo de festa normal, ¿no? E cando acaba o noso concerto, esa xente marcha á discoteca e veis escuitar tecno, ou marcha ao arrabe, ou marcha á festa a escuitar cumbia de un camión, ¿no? Digamos que é cultura, é idiosincrasia, ¿no? Lo mismo que hoy en día non se pode negar el reggaetón como parte da sociedad, tampouco se pode negar esto como parte da sociedad, ¿no? E están además en el mismo nivel. A mí personalmente cóstame moito responder a cuestións de música, de todo esto, en territorios tan pequenos, tan concretos, ¿no? Es decir, intentar determinar por dos ríos moitas veces un modelo musical ou un modelo que podríamos determinar hasta un modelo de industria, parece más difícil, ¿no? Muchas veces. Y así, bueno, pues como el territorio de Leo Navia además no lo concebimos como algo administrativamente solo asturiano, porque muchas veces Leo Navia relacionamos con la zona asturiana, sino que traballamos con outra xente del outro lado da fronteira administrativa, ¿no? Que siguen sendo Leo Navia, como a xente de Fonsagrada, de Navia de Suarna, xente de Ribadeo. Temos moita xente con a que estamos traballando directamente, por exemplo, a xente da Foliada de Fonsagrada, a xente de a Pola Vila de Santalla, toda esta xente que está organizando, que ten proxectos, que de alguna manera a xente de Mi Alma Producción, Isabel, toda esta xente que están creando proxectos e que de alguna manera lo que nos falta, ¿no? Falando xa de territorios o de cerrándolo, ¿no? Dentro dos ríos Seo e Navia, lo que nos falta de alguna manera tamén moitas veces é exportar, ¿no? É dicir, é o cuestión de ruralidade, é o cuestión de transportes, é o cuestión de lo que sea, pero de alguna manera lo que nos falta é exportar ou é vendernos máis aos territorios de fora e non quedarnos solo entre os que estamos allí, ¿no? E a vitalidade da música? Pues, hayla, claro que hai vitalidade. En el momento en que hai grupos tocando, hai vitalidade.
sempre podemos decir que falta movimiento, pero é que en realidad sempre vai faltar movimiento, non? Sempre para os músicos sempre vai faltar sitios onde tocar e sempre vai a faltar todo. Pero ainda así, vamos andando, estamos vivos, estamos andando, estamos andando. Además, estamos andando de manera como moi con pasos de xigante, ¿no? Digamos que estamos fendo lo mismo que se está fendo en outras zonas. Estamos bueno, iba a decir al nivel tampouco é, ¿no? Estamos na contemporaneidade de outras zonas. E iso é lo que nos fai estar nel mundo.